Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. David Wands, el Dr. Jimmy Dupree, John Rosenstern y Jay Smith y ustedes. Gracias por estar con nosotros, lo digo de todo corazón. Estamos alegres de tenerles con nosotros y realmente ustedes son la razón de esta programación. Espero que puedan estar con nosotros durante todo el tiempo. Solamente estamos aquí media hora y realmente si pueden estar con nosotros cada día, y muchos lo hacen, y estamos alegres de tenerles. Lauren, vamos a continuar ahora con el versículo 12, por favor. En el capítulo 8 de Romanos. Así que, hermanos, Quiere decir que Pablo se dirige a los creyentes. deudores somos, Se refiere a lo que le debemos a Jesucristo por lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. no a la carne, No debemos nada a nuestra propia capacidad, queriendo decir que tal no nos puede salvar o darnos victoria. para que vivamos conforme a la carne. Vivir conforme a la carne se refiere a nuestras obras, que Dios nunca puede aceptar y que nunca pueden darnos victoria, sino más derrota. Porque si viviereis conforme a la carne, Según su propia fuerza y capacidad que está fuera del orden prescrito de Dios, moriréis. usted no podrá vivir una vida cristiana victoriosa Pero si por el Espíritu por el poder del Espíritu Santo, mortificáis las obras de la carne, que el Espíritu Santo solo puede hacer. viviréis. Andará en victoria, pero otra vez, a pesar de ser repetitivo, debemos nunca olvidar que el Espíritu obra integral y completamente dentro de los límites de la cruz de Cristo. Significa que siempre debemos hacer la cruz el objeto de nuestra fe, dándole libertad de acción para obrar. Amén. Eso lo destaca bastante claro, ¿verdad? Lo más claro que creo que lo Sí. podemos decir. Estos dos versículos, hermano Swagger, combinados nos dicen, número uno, que somos deudores. No a la carne. Sí, somos deudores. Le debemos a Dios ir por el camino de Dios. Y esa es la idea. Le debemos a Dios. Nosotros no podemos pagar el precio por la redención. No podemos pagar el precio por la victoria. No podemos pagar el precio por la vida en abundancia. Ninguna cantidad de disciplinas cristianas o de experiencias cristianas o de compromiso cristiano puede producir vida. Solamente fe en lo que Cristo ha hecho puede hacerlo. Y Dios ha abierto el camino por el que la vida abundante está disponible. Y todo lo que Él pide es que vengamos por su camino. Entonces, cuando Pablo dice somos deudores, significa que le debemos a Dios viajar por esa senda que Él ha diseñado para el cristianismo. ¿Por qué Él ha demandado que tomemos su dirección? Bueno, primeramente, porque solamente hay un camino. Así es. No sirve nada, nada más sirve. Y en segundo lugar, por causa del problema del pecado, Estás en lo cierto, no hay otra ningún manera. otro camino para que el hombre pueda lograrlo. Así que Dios nos ha dado el camino. Y una vez más, Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino, la senda, la carretera. Yo soy el camino a Dios. Ningún hombre viene al Padre sino por mí. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y Él quiso que lo hiciéramos. Una persona tiene que, primeramente, aceptar a Cristo como su Salvador para poder ser traído al reino. Y en segundo lugar, para mantener lo que Dios ha provisto, nosotros tenemos que saber y confiar en lo que Dios ha dado. Y a eso es a lo que somos deudores. Y como usted lo ha dicho una y otra vez, somos deudores de poner nuestra fe en nada más que en Jesucristo y el crucificado. Así es. Nosotros somos deudores. Y si entendemos eso, si entendemos que ese es el único camino, entonces no nos desviaremos por otra dirección. Cristo pagó un precio terrible. Estaba leyendo un pastor bautista recientemente y él decía que si se hubiese podido hacer de cualquier otra manera, Dios lo hubiese hecho. Sí. En lugar de someter a su hijo Amén. a lo horrible que fue, lo que tuvo que vivir,
para que tengamos nosotros salvación y victoria en nuestras vidas y corazones. Y así de importante es esto. Así es, sí. No había otra manera. Amén, así es. Él tuvo que satisfacer su justicia a través del juicio, sin embargo, cumplir su amor a través de la muerte de Cristo en la cruz. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en cualquier otra cosa, no importa qué maravillosa sea la otra situación, cuando hacemos eso, hemos dicho, Señor, no te necesitamos. Sí. Y lo podemos hacer nosotros. Ahora la mayoría no diría eso y realmente no lo creen, pero eso es lo que están haciendo, se den cuenta o no no. lo decimos, pero así vivimos y así actuamos. Así Nunca es. hemos tenido el valor para decirlo. Bueno, uno no piensa, y este es el problema, uno no piensa que Oh, es lo que no. estamos haciendo No. al tomar la decisión de aceptar disciplinas cristianas como el camino o experiencias cristianas como el camino o compromiso y dedicación como el camino. Todo eso parece apropiado para nosotros. Por eso es que el término carne entra en acción, no a la carne. La carne, el término carne y cuerpo son similares en los escritos de Pablo aquí, porque a lo que se refieren es al ser humano creado por Dios. Él está solo ahí con un corazón, una mente, un espíritu y un cuerpo físico. Pero todo lo que hacemos sale de nuestro corazón. Entonces el cuerpo no opera por sí mismo y la carne no opera por sí misma. La carne opera por el corazón. Y si su corazón no está inclinado hacia lo correcto y adecuado relativamente a en qué está poniendo su fe, si está inclinado hacia su habilidad o su talento Así es, o su así es. educación, aún disciplinas cristianas o trabajo cristiano o la experiencia cristiana, eso, aunque tenga buenas intenciones, es andar conforme a la carne, andar en la carne, y su cuerpo no tendrá el medio para resistir la tentación y expresará su condición pecaminosa como resultado de eso. Y uno arriesga la naturaleza pecaminosa que vuelva a la vida. Pablo dijo esto en Romanos capítulo 7, comenzando con el versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Y ese es el peligro. Podemos encontrarnos siendo engañados y podemos pensar que hacemos algo que es de ayuda, al mismo tiempo dañándonos y trayendo dificultades. Lo que sucede es que terminamos en incredulidad porque no creemos en el camino de Dios o tratamos de hacer nuestro propio plan para producir la justicia. Y el resultado es que Dios le juró su ira a Israel. 40 años estuvieron en el desierto, fueron salvos, pero tristemente la mayoría de ellos no salió de allí. La mayoría, no, más bien, no salió de esa vida porque ellos no mezclaron la fe para creerle a Dios. Entonces terminaron. Él juró en su ira que no entrarían a su reposo. No van a tener una vida de reposo y de paz si no conoce usted el mensaje de la cruz. No se puede. Será salvo, No pero se estará luchando. Va a ser un día miserable, una existencia miserable. Exactamente. No tendrá vida en abundancia, ni tampoco disfrutará la victoria que viene con ello, y toda la vida se tratará solo del problema en vez de hacer la voluntad de Dios. Y la situación Se empeora y empeora. empeorará. Como dijo Loren en otro programa, la fe se debilitará. Aún puede causar que algunos pierdan su fe. Encuentra algunos exactamente. Encontramos algunos que están haciendo cosas que no hubiesen hecho antes de Así ser es. salvos. Sí. Pero sabe, hermano Swagger, estoy convencido que muchos cristianos, y voy a utilizar un término que usted me presentó de Jeremías hace 20 años, muchos cristianos acaban de resolver que una vida cristiana a medio victoria es lo normal. Esclavos nacidos en casa. Esos esclavos nacidos en casa de Jeremías. Un esclavo nacido en casa no sabe que es esclavo porque es todo lo que ha sabido. es. Y la libertad solamente avanza hasta cierto punto, solamente se extiende hasta ciertos aspectos. Y yo creo que muchos cristianos, si usted les dijera a ellos que viven bajo la atadura de iniquidad o la atadura del pecado o dominados, ellos pelearían contra usted. Ellos dirían, no es cierto. Pero lo que han encontrado es que hubo un estancamiento en su cristianismo. Pudieron tal vez crecer en una escala de 1, 2, 3, 4 o 5 y tal vez 6. Pero esos altos niveles de reposo y paz que acaba de mencionar John 7, 8, 9 y 10 no lo han alcanzado. Pero ellos creen que el cristianismo normal existe acá en el nivel 5 en vez del nivel 10. Lauren, adelante. ¿No fue eso lo que los escribas, los fariseos, Edrín
hizo en los días de Jesús, todo lo que hicieron pensaba que estaban correctos, eran religiosos. Sí. Yo creo que el pueblo con el que yo hablo, Dr. Dupree, realmente no es malo. Oh, no. En el sentido de como ese grupo, por ejemplo. Sí, solo ellos simplemente su fracaso. No, correcto. Sus expectativas solo llegan hasta cierto punto porque en toda su experiencia solo ha llegado hasta aquí y hasta allá. Así que oramos por otro nuevo avivamiento, un servicio de la iglesia que nos tome de la mano y nos ayude a vivir otra semana en vez de encontrar la constante fluidez de la gracia de Dios que nos equipa con la vida. Permítanme, quiero decir algo y ustedes me pueden corregir si piensan que estoy equivocado. Y tal vez esté equivocado, pero yo no creo que cualquier cristiano, no importa quiénes sean, dónde estén y lo que sean, no pueden vivir una vida victoriosa sin poner su fe, haciendo la cruz de Cristo el blanco de su fe. No dije que no pueden ser salvos. No estoy diciendo que no pueden ser bautizados con el Espíritu Santo o que no pueden ser usados por Dios. No es eso, porque sí pueden. Pero tener la victoria que deben de tener, no creo que la pueden tener fuera de la cruz. No a largo plazo. Correcto. No podrán tener esa victoria a largo plazo. En este momento de la grabación, cerca del principio del año, alguien dice, yo voy a ayunar al principio del año, o voy a orar ciertas horas al día, o leeré tantos capítulos. Ellos van a ser beneficiados por eso, van a ser bendecidos por eso. Van a tener un tiempo en el que no van a poder hacer las cosas, pero a largo plazo no es algo sostenible en su caminar con Dios a largo plazo. Simplemente tratan de vivir de esa cima espiritual a la próxima cima espiritual. Así que yo no creo que a largo plazo puedan tener la victoria solo con hacerlo de esta manera. Y bueno, tenemos que ir a la pausa. Ya volvemos, así que por favor, no se vayan. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Anteriormente se nos terminó el tiempo y tuvimos que ir a la pausa, pero yo le doy gracias a Dios por la cantidad de predicadores que estamos viendo y escuchamos que están empezando a predicar la cruz. Algunos he escuchado y han dicho que han tenido que cambiar su teología. No sé, ¿a qué se referían ellos con eso? ¿Qué hay aparte de la cruz? Bueno, mire, lo que usted ha estado diciendo y lo que todos hemos experimentado antes del conocimiento de la cruz. El mensaje era que pusimos nuestra fe en el objeto incorrecto. Y cuando uno hace eso, uno crea una teología que dice que uno puede tener la vida en abundancia a través de ayunos o tal vez a través de oración o de lectura bíblica o de ir a la iglesia. Si tenemos experiencias, si recibimos el bautismo con el Espíritu Santo, si caemos bajo el poder, si ayunamos, si oramos, si somos dedicados. Entonces, a eso te esa refieres. es teología. Sí, esa es la teología. Sí, eso, miren, antes de irnos a la pausa, hablé acerca de que usted preguntó si una persona puede tener victoria sobre el pecado si no tiene el objeto correcto de fe. Yo creo que sí puede durante un periodo de tiempo, pero no a largo plazo, si la cruz no es el enfoque de su fe. Sí podemos ir a servicios de avivamiento y el Espíritu Santo puede tocarnos de una manera poderosa y podemos tener victoria sobre algo, pero yo creo que va a ser algo temporal. Creo que vamos a caer de vuelta en eso. Creo que si comenzamos el año y decimos que vamos a ayunar y vamos a orar y vamos a leer la Biblia y vamos a recibir beneficios de eso, esas cosas van a bendecirnos. Pero bueno, yo tengo un familiar, ella estaba adicta a las drogas prescritas. Todo lo que ella podía adquirir, cuando por ejemplo mi padre estaba muriendo y vivía en nuestro hogar cuando estaba pasando por muchos problemas, ella de hecho robó de su medicamento, así de adicta estaba ella a los medicamentos prescritos. Y ella fue a avivamientos, tuvo un encuentro poderoso con Dios. Ella fue libertada de eso en ese avivamiento y hasta este día ella ni siquiera
toma una aspirina si tiene un dolor de cabeza porque el Señor la tocó, la libertó, pero ella, sin saber esa enseñanza, ella comenzó a meterse a las escrituras, comenzó a escudriñarlas y buscar a Dios, y entendió realmente este mensaje aún antes de que yo lo entendiera, aún antes de que esto fuese algo que estuviéramos enseñando. Así que yo sí creo que podemos llegar a ese punto, pero si queremos un éxito a largo plazo, vamos a necesitar tener nuestra Permíteme fe en la hacerte cruz. esta pregunta. Me imagino que eso fue varios años que estaba atada con ese problema. Sí. ¿Ella era salva durante ese tiempo? Ella era Yo creo salva, que sí. también. Ella era una persona que, bueno, si ella oraba por usted, Dios la usaba. Ella hablaba a mi vida, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Ella creció en el Pentecostés. Ella era una guerrera de oración y luchó con eso, con esa adicción. Casi la mató. Sí. Fue así de seria esta adicción. Mm. Pero bueno, ella comenzó a tener dolor crónico en su cuerpo. ¿Cuánto y trató tiempo de- ha pasado de esto? Bueno, han pasado como 20 Maravilloso. años. 20 años, pero yo diría que ella, bueno, yo sé de hecho que ella nos sintoniza a nosotros, esta cadena sintoniza antes de que yo llegara, y ahora se describe como una persona que cree en el mensaje de la cruz, pero aún antes de saberlo, ella estaba comenzando a pasar por ese camino, que el Señor le estaba llevando por ese camino antes de Correcto. saber lo que era. Entonces, pero aún ella reconoce que no podía. Era el tipo de persona, como dijo el hermano Lorsen, que pasaba de avivamiento a avivamiento. Esta persona está predicando en un evento especial y vamos a ir para allá y tal vez Dios nos liberte allá y esta persona va a orar por mí. Y miren, yo amo a los apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Claro. Estos son dones para la iglesia. Hay hombres de Dios que han orado por mí, que han orado por mi vida, han bendecido mi vida, sus ministerios han significado mucho para mí personalmente, pero mi fe no puede estar en esos predicadores, no puede estar en esos maestros ni en esos pastores. Tiene que Sí. estar en Cristo y Él crucificado. Y creo que mucha gente cae bajo ese peligro, que ama al ministerio, ama a cierto pastor en particular, son bendecidos por la enseñanza y luego comienzan a poner su fe en ese ministerio o en ese pastor. No es ese pastor ni el predicador, es el mensaje. Eso es lo importante, no el mensajero. Yo creo que debemos entender eso. Le damos gracias a Dios por los grandes maestros y predicadores que han bendecido nuestra vida, que nos han mentorado, nos han influenciado a través de los años, y que han habido muchas personas que Dios ha Pero usado. ellos no pagaron ese precio. No pagaron ese precio en la cruz del Calvario. Si fuese posible que el hombre se salvara a sí mismo, Cristo no hubiera tenido que morir. No era posible que el hombre se salvara a sí mismo, y debemos entender eso con respecto a nuestra justificación y nuestra santificación. Tarde o temprano, líderes de iglesias pentecostales van a tener que enfrentarse cara a cara con este mensaje. Así es, y yo creo que el doctor Dupree estaba hablando de muchos en la iglesia de Dios que han aceptado este mensaje, y hemos sido bendecidos por el doctor Tim Hill, uno de mis predicadores favoritos, que viene a este ministerio anualmente o 2 veces al Así año. es. Pero Así en es. mi denominación yo creo que vamos a estar en problemas, vamos a estar en un lugar en el que vamos a tener que aceptar o vamos a tener que rechazarlo. Y ellos, están siendo impactados con esta realidad, y hay muchos pastores que están en mi denominación que yo creo que están aceptando este mensaje más y más y más, que tienen que tomar estas decisiones fuertes sobre qué es lo que van a hacer para el futuro, o si van a obedecer a Dios o si van a obedecer al hombre. Y yo creo que para nosotros, tenemos que rendir cuentas. Va a haber un día de rendirle cuentas, y la denominación en la que yo estoy, vamos a tener que decidir qué es lo que vamos a hacer. Yo no tengo el mismo optimismo en mi denominación como lo que tengo con lo que Dios está haciendo, lo que estoy viendo en la iglesia de Dios. Y no quiero ser negativo, simplemente estoy tratando de ser realista en lo que yo veo y el fruto de lo que yo veo. Y yo creo Así que es. Dios aún me tiene a mí
como miembro para hablarle a ese grupo en particular, pero hay más y más y más y más que están entendiendo que lo que hemos enseñado y lo que hemos creído en cuanto al Pentecostés clásico no ha sido correcto, y tenemos que aceptar esa verdad, tenemos que darle a este mensaje a... Sí, Dios lo demanda eso. Eso realmente no es que Dios quiere, sino que Dios lo Eso demanda. es la Y cruz. esa es la realidad de nuestra posición. Y si una iglesia va a sobrevivir, esto es lo que tenemos que aceptar, es lo que tenemos que hacer. Somos deudores, pero uno de los puntos que quiero presentar especialmente para la audiencia, porque yo sé que los pentecostales clásicos de todo el mundo nos sintonizan, y les quiero decir de que nosotros no estamos en contra del mensaje pentecostal. No, seamos claros. Ni tampoco estamos en contra de avivamientos, ni tampoco estamos en contra de los dones y el mover y la operación del Espíritu, ni tampoco estamos en contra de las disciplinas cristianas, ni tampoco estamos en contra de la consagración, dedicación, separación, compromiso, obediencia. Todas estas cosas son parte de nuestra experiencia cristiana. Así es. Y algo muy valioso. Y en el movimiento pentecostal clásico han sido un heraldo de ese movimiento. Yo soy, si me pone usted en una caja, yo voy a ser un pentecostal clásico. Esa es la familia a la que Dios me trajo. Pero con lo que tenemos que adaptar o ajustar nuestro pensamiento es con entender cómo es que obra el Espíritu Santo, cuándo comienza esa obra y cómo mantiene esa obra. Esas son cosas que tienen que ajustarse en el ámbito pentecostal clásico, ya sea la Iglesia de Dios cuadrangular, Asambleas de Dios o la Iglesia de Dios en Cristo. Todos estos son amigos que nos ven y experimentan lo que... Miren, lo que nosotros no queremos es que ellos dejen el Pentecostés. Recibí un mensaje de alguien el otro día después de predicar: bueno, usted tiene que dejar de pelearse con los pentecostales. Yo no estoy peleándome con los pentecostales, yo soy un pentecostal desde el principio de mi experiencia hasta el día de hoy. Pero sí, bueno, nosotros tenemos que corregir ciertas cosas en las que hemos constituido como teología Cuando correcta no es así. en cuanto al Espíritu Santo. Así es. Priorizamos. Bueno, hemos hecho muy frecuentemente en nuestra práctica, nuestra teología, en vez de los principios bíblicos. Yo he visto, Repita eso otra vez. hemos hecho nuestra práctica de la religión, se ha convertido en nuestra teología en vez de nuestra práctica en lo que tiene que decir la palabra de Dios. Yo he visto un cambio tremendo en los últimos 10, 20 años, donde la gente se están convirtiendo más realistas en que lo que hicimos antes realmente no es una relación con Jesús, que esa relación es descubrir quién es Cristo y permitir que Él se convierta en el objeto de nuestra fe en vez de nuestras obras. Sí, y esa es la batalla. Y una vez más, si pensamos que no creemos en el bautismo con el Espíritu Santo, que no creemos en los dones, que no los vemos como una necesidad, entonces no están escuchando lo que estamos diciendo. Nosotros creemos en avivamientos, creemos en los llamados al altar, creemos en estas experiencias en las que Dios viene y nos ministra una y otra vez en este programa aquí mismo, en el set, en el programa de la mañana, a lo largo de los años. ¿Cuántas veces Dios ha entrado y comenzado a ministrarnos y uno se siente completamente nuevo una vez más? Y nosotros creemos y apreciamos la denominación. Esas son experiencias muy, muy vitales. Sí. Pero lo único que puede traernos esa vida consistente es poner nuestra fe en Cristo día tras día tras día, como usted ya dijo. Yo no lo pongo en la iglesia, no pongo nada en mí, no pongo nada en lo que yo hago. Yo pongo todo en Jesús y lo que Él hizo por mí en el Calvario. Cuéntele a otros, por favor, sobre un estudio en la palabra. Les bendecirá a ellos y a usted también. Gracias por haber estado con nosotros hoy. No se pierda la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.